En esta ocasión se me pide que dé mi opinión sobre la prisión permanente revisable. Creo que es un tema muy interesante que se puede abarcar desde un montón de perspectivas técnicas, legales, económicas, sociales, teleológicas. Pero bueno, daría para muchísimos vídeos. Voy a centrarme un poquito en mi opinión respecto a lo legal y a la finalidad de la pena. Pero antes de entrar a dar mi opinión, sí que me gustaría hacer un pequeño análisis de, por un lado, lo que es la pena y por otro lado, de cómo ha llegado hasta nuestro ordenamiento jurídico. Sin centrarme mucho, a grosso modo, la prisión permanente revisable está recogida como norma general en el 140, el artículo 140 de nuestro Código Penal. Y el presupuesto, de hecho, para poder aplicarla, es cuando se cometa un asesinato, que no homicidio, luego daré, si eso, las pinceladas de las diferencias, cuando se cometa un asesinato en cuatro motivos muy concretos. En este sentido, el 140.1 regula tres motivos, que son cuando se asesine a un menor de 16 años o a una persona que sea especialmente vulnerable, cuando sea subsiguiente el asesinato a un delito contra la libertad sexual o cuando se realice en el seno de una organización o grupo criminal. Asimismo, el punto 2, 140.2, recoge otro supuesto que es cuando se cometan dos o más asesinatos. ¿De acuerdo? Este es, en principio, en general, el presupuesto de hecho de la prisión permanente revisable. Como decía antes, parte de que tiene que ser un asesinato, no un homicidio. Dos artículos más para atrás, 138 del Código Penal, se recoge lo que es un homicidio, es acabar con la vida de otra persona, y un artículo antes, el 139, es lo que es un asesinato. Es un homicidio, acabar con la vida de una persona, cuando concurren cuatro circunstancias. Basta una de ellas. Ya lo sabemos, alevosía, ensañamiento, precio, recompensa o promesa, o para cometer o encubrir otro delito. Por lo tanto, esto es un debate jurisprudencial muy interesante, la hipercalificación de homicidio a asesinato y de asesinato a prisión permanente revisable, de 138 a 139 y del 139 a 140, quedaría para otro vídeo, pero que hay que tener muy claro. Dicho eso, eso es la prisión permanente revisable. ¿De acuerdo? Cumplimiento. Se pretende un cumplimiento efectivo de 25 años de prisión. Se pueden solicitar permisos, como a los 8 años permisos penitenciarios, como norma general, a los 15 años tercer grado penitenciario y ya a los 25 se puede solicitar la suspensión íntegra de la condena, siempre con un examen favorable. Si no se da ese examen favorable, se prorroga por periodos de 1 o 2 años. Por lo tanto, vemos, y es muy importante, que se puede convertir en una prisión permanente, a secas, sin revisable, de facto. Pero bueno, eso es la prisión permanente revisable. ¿Cómo llega hasta nuestro ordenamiento jurídico? Bueno, lo introduce la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, que se publica el 31 de marzo, por la que se reforma el Código Penal y que entra en vigor el 1 de julio de 2015, de ese mismo año. Bueno, aquí hay que tener una cosa muy clara, que es el principio de retroactividad de estas normas, que no pueden afectar a los hechos, como es lógico, que se cometieron con anterioridad a la entrada en vigor. Es decir, aunque se hayan cumplido los presupuestos de hecho necesarios de ese artículo, no se podrá aplicar la pena si fue con anterioridad a su entrada en vigor. Dicho eso, llegó a nuestro ordenamiento jurídico de la mano del PP. Con mayoría absoluta, no le hizo falta contar con apoyos, se aprobó la ley. ¿Qué sucedió? Este debate ya se ha tenido mucho y también se ha tenido en el seno del Parlamento. De este modo, se presentó, encabezado por el PSOE, un recurso de inconstitucionalidad, entendiendo que la prisión permanente revisable no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico, en concreto que choca con varios puntos de la Constitución, en concreto con cuatro. El PSOE entendía que chocaba con el artículo 15 de la Constitución al entender que es una pena inhumana. Yo no estoy de acuerdo. Seguía entendiendo que choca con el artículo 17 de la Constitución al entender que no existe esa proporcionalidad. Tampoco estoy de acuerdo. En tercer lugar, contra el artículo 25.1, al entender que no se determinaba correctamente la pena, estoy de acuerdo. Y con el artículo 25.2, al entender que no cumple esa función de reinserción que deben de tener las penas de privación de libertad. También estoy de acuerdo. Este es el recurso que está sobre la mesa, ya se admitió a trámite el Tribunal Constitucional, aún no hay resolución, pero cuando salga la sentencia, que seguro que es súper interesante, marcará un antes y un después, desde luego, en el ordenamiento penal, jurídico penal. ¿Qué sucede? Lo que tenemos en derecho comparado, antes de dar mi opinión de lleno, es que ya se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la avala, dice que es correcta, que tiene encaje
legal siempre que permita la reducción de la pena. Ha sucedido en sentencias con Chipre y Alemania que sí que se han dicho que era legal. Eso por un lado. Teniendo todo esto, podemos decir que la pena de prisión permanente revisable es legal. Pero, y ahí va mi opinión. En el caso concreto, mi opinión es concreta sobre España, cómo tenemos aquí la legislación y las instituciones penitenciarias. La Constitución es clara al entender que toda pena de privación de libertad tiene que cumplir esa función de reinserción del reo. Eso vaya por delante. ¿Realmente esta pena, con ese cumplimiento efectivo, entre comillas, de 25 años de prisión, favorece esa reinserción? Yo creo que no. Y por ahí va mi primer revés a la prisión permanente revisable. Y es que no es culpa de la ley, sino de las propias instituciones penitenciarias. Desde el momento que falla la base, va a fallar todo lo que venga por encima. Y desde el momento que nuestras prisiones, que cuentan con una media de un psicólogo por cada 100 reos, no llegan a cumplir esa función de reinserción, meter a una persona más tiempo en la prisión no va a hacer que se reinserte más y mejor. Todo lo contrario, seguramente esa persona que entra y que sabe que va a estar ahí confinado 25 años, seguramente la reinserción sea más difícil. Por lo tanto, creo que antes de proponer e incorporar esta medida deberíamos de haber mejorado nuestro propio sistema penitenciario, tanto a nivel de integración social como de psicólogos, y muchos puntos que darían para muchos vídeos. Ese es mi primer revés. Creo que no se cumple con el principio de reinserción del 25.2 de la Constitución. Mi segundo revés, y por el que me decanto y digo que no estoy de acuerdo con la prisión permanente revisable a día de hoy en España, es porque no se entiende, no hay una duración de la pena concreta, no hay una seguridad jurídica que al reo, al acusado, al condenado, le digan, oiga, usted va a estar 27 años. No, usted va a estar 12. No, tampoco. Se le dice, usted tiene una pena de prisión permanente revisable, si se porta bien saldrá a los 25. O antes con permisos y terceros grados. Y esta falta de determinación de la pena, bajo mi punto de vista, es una quiebra ilegítima de la seguridad jurídica que debe de tener, por muy malo que sea, todo condenado y saber que entra hoy en prisión y que sale. Eso vaya por delante. En síntesis, creo que la prisión permanente revisable, como se puede convertir en una prisión permanente, que eso sí que es una pena inhumana y que no está permitida, una cadena perpetua, no tiene un encaje a día de hoy correcto en el ordenamiento jurídico español, sin perjuicio de que se puedan mejorar tanto las instituciones como el resto de normas, de cambiar la Constitución, que por cierto en el estado de alarma no se puede cambiar la Constitución. Sin perjuicio de todo esto, creo que a día de hoy, con el contexto que tenemos en España, yo digo no a la prisión permanente revisable.